Habitualmente asociamos el medio rural con el campo. El medio rural está caracterizado por ser un territorio con amplias zonas de campo y pequeños núcleos de población dispersos. Esta dispersión condiciona mucho el modo de vida y las relaciones sociales de sus habitantes. Los medios de vida se adaptan al entorno natural. Las principales actividades económicas de los habitantes del espacio rural tienen relación con la interacción y la conservación de la naturaleza. En muchos casos, se basan en la agricultura y la ganadería. El medio rural se va transformando. Es el campo, pero también es bastante más. Actualmente, sus actividades se vinculan mucho con el medio urbano, con la ciudad. Los mercados de proximidad, la producción de energía, el turismo, incluso la escuela, acercan los dos mundos, el urbano y el rural. Las relaciones entre sus habitantes son muy cercanas. Las personas conviven y comparten aspectos culturales. El medio rural es una forma de vida, de costumbres, de vincularse, de concebir el vivir en sociedad. En España, la Ley de Desarrollo Sostenible en el Medio Rural lo define como un espacio geográfico formado por la agregación de municipios o entidades locales menores con población que no supere los 30.000 habitantes. El medio rural en nuestro país ocupa más del 84% del territorio nacional. Sin embargo, la densidad de población en dicho medio es muy escasa, siendo representada únicamente por el 16% de la población española. Estas zonas se caracterizan por un proceso progresivo de despoblación. Suelen tener bastante población mayor de 65 años y muy poca población joven. La tasa de natalidad es muy baja. En este marco se constata una escasez o falta de algunos servicios públicos, como transporte, centros de asistencia sanitaria y lo que ahora nos ocupa, los centros educativos. En muchos núcleos rurales no existe ningún centro educativo o, como mucho, solo un centro de educación primaria. ¿Cómo es la escuela rural? En esta píldora vamos a mostrarte cómo es la escuela en el medio rural. Cuando hablamos de la escuela en el medio rural, nos referimos a una institución con características propias, donde se da un vínculo con la naturaleza en la práctica cotidiana, donde hay una pedagogía rural, asociada con el aula multigrado, donde confluyen alumnos y alumnas de diversas edades, y donde se requieren necesidades de formación docentes específicas. En educación primaria e infantil nos encontramos con las escuelas unitarias. En ellas se educan conjuntamente alumnos de educación infantil y educación primaria, agrupados en una unidad escolar, cuya docencia es responsabilidad de un solo tutor y de profesores itinerantes, que imparten asignaturas como música y educación física. El descenso de alumnado ha requerido la flexibilización de la matrícula en localidades con escaso número de alumnos, para así evitar la desaparición de las escuelas. En estas localidades se permite la continuidad de la unidad escolar hasta con 4 alumnos, considerando conjuntamente la educación infantil y la educación primaria. Centros rurales agrupados, CRA. Son un modelo de escolarización en el que se agrupan en un mismo centro aulas situadas en distintas localidades. Este modelo organizativo se ha consolidado como alternativa a las concentraciones escolares. Por último, nos encontramos con los centros rurales de innovación educativa, centros que, a través de convivencias periódicas de alumnado y profesorado de centros rurales, contribuyen a la mejora de los procesos de desarrollo personal y de socialización del alumnado, sirviendo al mismo tiempo para el apoyo al desarrollo curricular. ¿Qué consejo darías a las personas, a los maestros y maestras que se encuentran en esta misma situación de pasaje, digamos, de lo urbano grande y revuelto a esta realidad del medio rural? Lo primero que les diría es eso, de que no se dejen, digamos, arrastrar. La situación se puede controlar. Uh-huh. Si no es hoy, será mañana. Si no pasado. No sentirte como yo me sentí, es verdad, y lo reconozco. Yo me sentí desbordada de que tenía 3 años, 4 años, 5 años, primero. Segundo,
se supone que en primero tenemos que fomentar muchísimo el que aprendan a leer y tienen que acabar leyendo. Se supone que en segundo tenemos que acabar con las tablas de multiplicar, pero también se entiende que en 3 años, 4 años y 5 años se trabaja mucho con juegos, con actividades movidas, y eso en primero y segundo, digamos que choca. Choca en el sentido de que primero y segundo son mayores ya para estar no en su mesa y en su silla de trabajo, pero tienen ratoncillos corriendo siempre por la clase porque estaban o en la peluquería o en los rincones o ¿entiendes? Sí, entiendo perfectamente. Bien. Entonces, eso de que no se desesperen, se consigue. Se pasa mal, digamos, el primer trimestre. Si quieres todo el año, si quieres, a ver, no es lo mismo el tercer trimestre que el primero, pero lo que decimos siempre, si un niño no aprende los números, no aprende una seriación, no desfallezcas, ni tú ni el niño. Poco a poco lo hará. Y no te pongas una fecha, porque ponerse la fecha es no cumplirlo. Ya llegará, y llega, y es gratificante, porque cuando lo consigues, ves que los niños mucho mejor y tú también. Hemos mostrado lo que implica la escuela en el medio rural. Una escuela que necesariamente se transforma, como se transforma lo rural. Una escuela que construimos las personas buscando la plena inclusión.